Estamos entrando a la recta final de este ciclo de 10 clases que hemos tenido para la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. Estamos en la clase 10. En su segunda parte vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el desarrollo de cada uno de los capítulos del libro de Joseph Sterman. Y finalmente vamos a dar ejemplos de posibles preguntas que se van a presentar en el examen del PREFA el próximo mes de diciembre. Así que preparémonos para esta recta final. En el transcurso de todas estas clases hemos tenido la oportunidad de ver este, esta muy buena introducción a lo que es la interculturalidad. Y estamos hablando de un estudioso de la filosofía, no solamente occidental, sino también andina. Nos referimos a Joseph Sterman. Ese es el texto eh, básico de la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. Lo bueno de Joseph Sterman es que nos ofrece elementos claves para poder entender la interculturalidad y, por supuesto, ir proyectando la interculturalidad. En el transcurso de su libro se desarrollan 7 capítulos. Hemos tenido la oportunidad de ver cada uno de los capítulos en cada una de las clases y hoy vamos a hacer el resumen de cada uno de ellos. Este texto apareció el año 2010 y de hecho era muy necesario y sigue siendo necesario porque en aquella época eh, ya pasó un año después de la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, la que ahora está vigente. No nos olvidemos que el año 2009 se aprobó la nueva Constitución y obviamente aparece el concepto de interculturalidad. Hay una proyección de la interculturalidad y el texto de Joseph Sterman apareció en el año 2010, eh, muy necesario para poder aclarar eh, qué es la interculturalidad, cómo podemos entenderla y además cómo podemos ir fortaleciendo este concepto y proyectando este concepto ya a la hora de implementar políticas públicas, a la hora de desarrollar dentro de cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, de la política, la interculturalidad. Y por eso, antes que nada, la interculturalidad es un desafío personal de todos y cada uno de nosotros. Bien, el primer capítulo del texto Interculturalidad está referido justamente a ver esta dupla de conceptos iguales y diferentes. Entonces, Sterman hace un recorrido en este primer capítulo de lo que significa el encuentro de culturas, el encuentro de civilizaciones, que parte con mayor profundidad desde el año 1492. Para muchos marca un antes y un después en la historia universal. Significa un contacto profundo, desigual entre distintas culturas y nos plantea el gran problema de cómo podemos enfrentar la diversidad. Y a partir de un recuento histórico, o en todo caso una tipología a través de la experiencia histórica, Joseph Sterman nos va a mostrar en este primer capítulo cuáles son las formas de enfrentar y cuáles han sido las formas que se ha tenido para enfrentar la diversidad. La primera tiene que ver con la negación, es decir, no se acepta la diversidad, no se acepta al otro, eh, y por supuesto existe la anulación del otro, por eso es una negación, esta primera forma de encarar la diversidad. Una segunda forma tiene que ver con la imposición, es decir, yo puedo estar aceptando al otro, pero siempre y cuando yo le imponga mi forma de ser y él tiene que atenerse. Entonces aquí vemos en el enfoque que nos presenta Sterman un análisis de lo que tendría que ser este tipo de relacionamientos que marcan las asimetrías en las relaciones de poder y, por supuesto, marcan pautas de dominación. La imposición sería una de ellas y obviamente eso es lo que prácticamente se ha vivido en la etapa de colonización
acá en América, o Abya Yala, como muchas veces la nombra Joseph Sterman. Otra forma de concebir la diversidad es, bueno, incorporarlo al otro en mi proyecto y, bueno, así un poco la idea es poder, entre comillas, salvar al otro y que forme parte de mi cultura que yo considero que es la mejor. Bueno, esa ha sido otra forma de entender o enfrentar, en todo caso, la diversidad. Una cuarta forma está dada por la yuxtaposición o segregación, es decir, podemos aceptar al otro, pero el otro ni se mete conmigo ni yo me meto con él, entonces ahí cada uno vive su mundo, cada uno en su propio mundo, en su universo cultural, y no hay una comunicación, no hay una relación. Finalmente está esta quinta posibilidad que tiene que ver con la interculturalidad, que es la de enriquecimiento. Enriquecimiento entendida por el buen sentido, es decir, que la idea es aprender del otro, yo acepto al otro y juntos podemos aprender. Aprendemos juntos y aprendemos a convivir, ¿no? Ese es el gran desafío de la interculturalidad, desarrollar esta quinta forma que obviamente eh, tiene mucho de proyección y obviamente dependerá de nosotros cómo la vayamos desarrollando. Entonces, el desafío más grande resulta en considerar esta diferencia cultural como derecho también a la igualdad. En esto deriva la lucha hoy de los diversos pueblos del mundo en relación a situaciones de convivencia injustas a las que son obligados a vivir. Esas son palabras de Joseph Sterman al momento de hacer el resumen de este primer capítulo que nos habla de la temática de iguales y diferentes. Luego tenemos el segundo capítulo donde Joseph Sterman nos ha dado un pantallazo de los orígenes de la palabra cultura, cómo podemos entender la cultura, y pese a que existen múltiples posibilidades de comprender la cultura, tanto desde el punto de vista ideológico, que obviamente puede resultar muy distorsionadora de la realidad, o visiones muy distorsionadoras de la realidad, entonces también es posible ante esta visión ideológica ver cómo la cultura puede ser también entendida a partir de las necesidades básicas. Cultura es lo que compartimos y lo primero que compartimos con los demás es, por supuesto, la comida, que es un tema central. En el texto de Joseph Sterman hemos visto cómo la palabra cultura justamente puede ser entendida desde las necesidades básicas hasta lo que después ya vino a significar el significado de cultura en relación a lo que es la agricultura. Eh, uno de los aspectos que Joseph Sterman va a tocar en este segundo capítulo es el de diferenciar entre cultura y culturalidad. La cultura es la manifestación de la culturalidad, que en todo caso la culturalidad vendría a ser esa esencialidad del ser humano. Entonces nosotros somos seres culturales por naturaleza y esa culturalidad y lo que es nuestra cultura va a expresarse como una especie de segunda piel. Entonces, en medio de estas múltiples posibilidades de interpretación de la cultura, deberíamos evitar, nos va a recalcar Sterman, definiciones esencialistas, románticas, elitistas y etnocentristas, eh, que finalmente obedecen a una forma muy restrictiva de entender la cultura. Luego habíamos pasado al tercer capítulo, donde hemos visto cómo se da esta relación entre culturas. Tenemos desde la multiculturalidad, terminando hasta la interculturalidad. Por ejemplo, la multiculturalidad es un primer momento de percatarse de la diversidad cultural, pero es un primer momento. Luego tenemos la intraculturalidad, es cuando hablamos de relaciones hacia adentro de cada cultura. Tenemos el etnocentrismo, que es el punto de partida privilegiado con el cual cada cultura observa y se acerca a las otras. Claro, el problema del etnocentrismo es que nos restringe a nuestra propia mirada y obviamente nos enseguece en relación a las posibilidades de conocimiento de los otros. Tenemos la transculturalidad, que es cuando las culturas devienen en el tiempo hibridándose por el contacto con otras. Está la metaculturalidad, es una actitud de encontrar verdades y valores válidos para todas las culturas, aun sabiendo que son miradas muy particulares
de una sola cultura, como es el caso de los derechos humanos. Luego tenemos la superculturalidad, es cuando una cultura avasalla a las otras por méritos que se consideran intrínsecos a esa cultura y, y obviamente esta idea de superculturalidad trata de imponer esa cultura que se supone que es mejor que otras a las demás. Luego Joseph Sterman va a hablar de monoculturalidad, cuando es una sola cultura la que trata de hegemonizar a las otras, como ha sido gran parte de la constitución de los estados modernos. Finalmente viene la interculturalidad, que es la búsqueda de un encuentro que implica la realización como personas que viven conjuntamente, o como diría Joseph Sterman, de enriquecimiento. Luego tenemos en el capítulo 4 los principios de la interculturalidad, es decir, tenemos que hacer andar la interculturalidad. Joseph Sterman nos habló de 4 principios. El primero, practicar la hermenéutica de la sospecha. El segundo es tomar conciencia de nuestra propia culturalidad. El tercero es percibir las asimetrías que se dan entre las culturas. El cuarto es mantener una actitud de apertura y acercamiento a la otredad. Eh, Todo con el fin de desarrollar la interculturalidad, pero la interculturalidad también entendida como un medio. Y por eso es que la interculturalidad tiene un fin, que es y dirá Sterman, el de apuntar a que nuestras culturas interactúan y caminen enriquecidas mutuamente hacia la plenitud del planeta, del ser humano y de la naturaleza en función de nuestros proyectos de utopía. Eso era el capítulo 4. Luego vendrá el capítulo 5, donde hablamos de los modelos de interculturalidad. Habría un primer modelo que es el multiculturalismo, que justamente identifica y evidencia la multitud de culturas diferentes como islas, pero no en una interrelación. Luego tenemos el enfoque culturalista estético, que ve a las diferentes culturas como manifestaciones culturales en el sentido folclórico, estético y filosófico. Son enumeradas en afán de poder compararse, presuponiendo un espacio de encuentro simétrico libre de condicionamientos. O sea, que este enfoque culturalista trata de mostrarnos que en todas las culturas hay una igualdad y obviamente no mira las relaciones asimétricas que se han ido generando a través del tiempo. Y finalmente está el enfoque crítico descolonizador, que es el enfoque que va a promover Joseph Sterman, es decir, como concebir el espacio como un punto de encuentro entre culturas inmersas en cada una en sus realidades, a veces realidades muy duras, pero que es necesario, digamos, afrontar con toda la conciencia que implica estas desigualdades. La virtud de este enfoque es el de articular las diferencias entre los grupos, diferentes grupos particulares, o por lo menos aspira a aquello, y que trata de ir promoviendo justamente a través de una mirada muy crítica que tiene que ver con las condiciones sociopolíticas y las condiciones mismas de la cultura, promover este encuentro y una salida hacia una mejor relación entre culturas. En el capítulo 6 habíamos tenido la oportunidad de ir viendo los niveles de la interculturalidad. Existiría un nivel personal, existiría un nivel de grupos culturales y étnicos y existiría un nivel de culturas y civilizaciones. Entonces, cada una ocupando, en el nivel personal se ocupa el microespacio, en el nivel de grupos culturales y étnicos es el mesoespacio y en el nivel de culturas y civilizaciones es el macroespacio, que es el que se da justamente en un momento de globalización como el que ahora vivimos. Finalmente, en el capítulo 7 hemos visto los ámbitos de la interculturalidad. Esos ámbitos de cómo la interculturalidad puede promoverse son la descolonización, la inculturación, la inclusión, la educación, la religión, derechos humanos y género, ¿no? Cada uno de estos campos son necesarios para la convivencia pacífica y respetuosa en la construcción de un mundo más justo e incluyente al cual aspiramos.
Bien, y finalmente viene la conclusión, ¿no? La conclusión de Sterman es que la diversidad es un desafío definitivamente que nos puede liberar y enriquecer. El proceso de globalización económica y mundialización mediática y cibernética nos ayuda, o sea, nos obliga a enfrentar lo pluri o lo multicultural. Hay que concebir esta situación como una oportunidad única de la humanidad para diseñar nuevas formas de convivencia y armonía, más que una obligación que enfrentemos a regañadientes. La interculturalidad es ante todo una actitud, un hábito de buscar el encuentro e intercambio antes del enfrentamiento y la pelea. Requiere de todos nosotros y de todas nosotras otro tipo de ética y una filosofía a la altura de los grandes desafíos que nos plantea el siglo XXI. Y finalmente Joseph Sterman va a decir, necesitamos otras virtudes o muliertudes, o sea, que viene del latín de mujer, tales como la empatía, la compasión, la sensibilidad, el cuidado, el respeto y una otra forma de ver el mundo, ¿no? La interculturalidad apunta a una ciudadanía del mundo, es decir, la interculturalidad es cosmopolita, a un arcoíris de posibilidades, nos va a decir Joseph Sterman, y la posibilidad de expresar la humanidad a una utopía de un mundo en el que quepan todos y todas y también la naturaleza y el cosmos. Un muy lindo libro que nos, obviamente, uno podrá hacer las críticas en su momento, pero que es un buen inicio para este tema de la interculturalidad. Muy bien, hasta ahí sería el resumen de este texto. Y luego, como habíamos visto, vamos a poner el ejemplo de lo que podía ser el tema de las preguntas. Un segundito, ahorita vamos a compartir. Hemos preparado una presentación especialmente para ir visualizando cómo podían ir las preguntas dentro del examen prefacultativo. No nos olvidemos que se trata de un examen virtual, pero obviamente el esquema con el cual ustedes van a trabajar es muy similar a este que en un momentito más les voy a presentar. Entonces hemos puesto unos ejemplos para que ustedes también puedan ir practicando en casa de acuerdo al libro de Sterman, pero no solamente el libro de Sterman, porque obviamente ustedes van a encontrar también preguntas de los otros textos que forman parte de las otras asignaturas de este curso prefacultativo 2022. Bien, aquí está justamente esta presentación que va con el título de algunos ejercicios de preguntas y respuestas del curso prefacultativo. Espero que sea de ayuda para que así ustedes puedan ir eh, ya entrenándose en cómo es esto de las preguntas. Bueno, las preguntas van a ir así. Tenemos la pregunta propiamente dicha y luego las opciones de respuesta. Está claro que una sola es la opción de respuesta, ¿no? Entonces aquí cuidado que a usted se les ocurra marcar todas, además no van a poder hacer eso. Virtualmente no se puede y la máquina no permite. Por ejemplo, veamos, hemos extraído una pregunta por cada capítulo más o menos y puede ir así. No digo que esta sea la pregunta, este es ejemplo, por favor. Cuidado que digan, nos han pasado las preguntas y esas no han sido. No. Estos son ejemplos de preguntas. Por lo tanto, es una simulación, es un ensayo de lo que podían ser las preguntas. Así que, obviamente, ya las preguntas del examen van a ser distintas. Simplemente este es el ejemplo. Vayamos con esta primera. A ver, señala así. En el libro de Interculturalidad de Sterman se menciona al autor que habla del choque civilizatorio o choque de civilizaciones. ¿A quién se refiere? Entonces ahí tenemos. Opción A, Samuel Huntington. Opción B, Abraham Kolke. Opción C, Dominic Walton. Opción D, Ferdinand Brauner. Entonces ustedes no pueden marcar todo, tienen que marcar una sola que consideren que es la correcta. En este caso, la correcta es A. Entonces ustedes virtualmente van a tener obviamente la opción de marcar la respuesta que ustedes consideren correcta, pero es una sola opción. Entonces, mi sugerencia es que
como ustedes van a estar en un lugar tranquilo dando el examen, entonces mi recomendación es que se tomen el tiempo de leer en voz alta para que ustedes puedan entender bien la pregunta y luego con calma analicen las opciones. Por ejemplo, la siguiente. En el libro de Interculturalidad de Sterman se señala que en América Latina las culturas contemporáneas son, en su gran mayoría, híbridas y sus religiones y espiritualidades A, heréticas, 2, sincréticas, 3, concretas, 4, secretas. Esta es fácil, pan comido. Entonces aquí obviamente uno puede darse cuenta de inmediatamente cuál es la respuesta correcta, es la B, sincréticas, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta viene con la idea de Sterman y como que hay que completar la idea, hay que cerrar, y por lo tanto, claro, si ustedes han leído el texto de Sterman, obviamente se van a dar cuenta de que, obviamente, esto de que las culturas son híbridas y sus religiones y espiritualidades también, entonces va por el lado de que son sincréticas. Vayamos a este otro ejemplo de pregunta, igual en el libro de Interculturalidad de Sterman, señala que el concepto de monoculturalidad se basa en una identidad cultural nacional, A, heterogénea, B, diversa, C, múltiple, D, única. Entonces ahí hay que completar igual la idea. Entonces, si estamos hablando de monoculturalidad, entonces mono es uno y entonces, por lo tanto, lógicamente la respuesta es única, ¿no? Entonces, ahí un poco también vean eh, cómo Sterman ha argumentado su idea y cómo cierra las ideas y lo que significa cada una de las palabras, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta en el examen. Vayamos a este otro ejemplo. Sterman habla de que la idealización de una cierta cultura, sea occidental o indígena, siempre revela una ceguera ante los aspectos negativos de la propia cultura y conlleva a un A, platonismo, B, etnocentrismo, C, multiculturalismo, D, deconstrucciones. Entonces, si ustedes han leído muy bien, han estudiado, digamos, el libro de Sterman, entonces ahí se van a dar cuenta de que, claro, cuando Sterman habla de que desde el momento en que idealizamos una cultura, sea esta la occidental, o sea la indígena, ¿no? En el sentido de que los indígenas eran una sociedad maravillosa antes de que vengan los españoles. Entonces, obviamente, eso es caer en esta ceguera que justamente nos conduce a qué? No a un platonismo, que es tampoco a un multiculturalismo, obviamente es tampoco a un deconstruccionismo, que si bien es un término que ha utilizado Sterman, pero no se refiere a eso, sino más bien a un etnocentrismo. Y como habíamos indicado en el transcurso de las clases, y eso también está en el texto, el etnocentrismo tiene que ver con encerrarse en la propia mirada y en los propios esquemas que uno los ha heredado, en sus propios paradigmas, al otro, ¿no? Entonces, idealizar nuestra propia cultura hace que pensemos en esos términos de referencia de nuestra propia cultura y veamos el mundo en función de esa cultura, lo que se llama etnocentrismo. Esa es la respuesta correcta en este caso. Otra pregunta. De acuerdo a Sterman, el enfoque culturalista estético de la interculturalidad surge prácticamente como una variante de la. Entonces aquí también hay que completar la idea. Aquí las opciones son andinidad, antigüedad, modernidad, posmodernidad. Entonces, si ustedes han leído bien el texto de Sterman, porque incluso aquí lo importante era concentrarse en lo que dice el texto, porque todas las preguntas emergen de los textos. En este caso, ustedes van a darse cuenta de que existen tres enfoques de la interculturalidad como multiculturalidad, después está la interculturalidad como justamente el enfoque culturalista, donde está ligado a esta corriente que en Europa es la posmodernidad. Y obviamente eso obedece a una forma de mirar y resaltar, digamos, la cultura en el sentido de que va a concebir la cultura como una especie de folclore, ¿no? Una especie de mosaico. Entonces ahí
esta visión obviamente no deviene de ninguna de las otras opciones, por lo tanto la opción es modernidad. Entonces la clave está en que estudien, eso es fundamental, y el tono de las preguntas es para completar las ideas, digamos, de lo que nos habla el autor. Veamos esta otra, a ver, de acuerdo a Sterman, ¿en qué nivel de la interculturalidad entra en contacto el universo cultural? Entonces, perdón, aquí vamos a hacer una corrección rápidamente, porque obviamente yo he hecho estas preguntas, pido disculpas, vamos a corregir inmediatamente y la idea sería esta. Ustedes pueden ensayar, ¿no? También en su casa, así arman un cuadrito como este, en una casillita colocan la pregunta y luego tienen otras 4 casillas de opciones. Ahora sí está bien planteado. De acuerdo a Sterman, ¿en qué nivel de la interculturalidad entra en contacto el universo interculturalidad? Entonces, ahí las opciones son nivel familiar, nivel de grupos culturales y étnicos, nivel de culturas y civilizaciones, nivel personal. Esta es una pregunta que para aquel que no ha estudiado va a dudar y ahí va a ser adivina, adivinador, pero para aquel que ha estudiado sabe perfectamente que el universo cultural no puede entrar a nivel personal, ¿no? De acuerdo a lo que nos habló Sterman. El nivel de culturas y civilizaciones es muy amplio. No existe tal nivel familiar y por lo tanto ahí el nivel de grupos culturales y étnicos es la respuesta correcta. Tenemos esta otra, que esta es súper fácil. Bueno, no sé si obviamente las preguntas irán así en este sentido tan facilito, pero a veces en lo fácil puede estar la dificultad. Entonces siempre ustedes tienen que pensar, ¿no? La cita puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Es del cantante y obviamente esta pregunta es del texto que hemos llevado de Estelma. Opción A, Mike Bahía. Opción B, Bad Bunny. Opción C, Joan Manuel Serrat. Opción D, José Felicia. Entonces, justamente esta cita está en la parte de conclusión del libro de Joseph Sterman y cita a este autor que es Joan Manuel Serrat. Entonces se van a dar cuenta de que Joan Manuel Serrat está 2 veces citado en el texto de Sterman, al principio y al final. Entonces, si es que hubiese una pregunta así de capciosa como esta, prepárense. ¿No? Alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Joan Manuel Serrat y por qué se cita a un cantante? Obviamente, Joseph Sterman cita a Joan Manuel Serrat porque valora justamente el hecho de la diversidad y que somos distintos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bueno, eh, en esta última sesión, la clase 10, la segunda parte, habíamos visto la palabra muliertudes. Entonces, también nos pueden preguntar esto, ¿no? La palabra muliertudes viene del latín, está, y aquí es donde tenemos las opciones. Multitudo, que significa multitud, mulier, que significa mujer, multi, que significa numeroso, múltiplos, que significa múltiple. Entonces, cuando Joseph Sterman nos está hablando en las conclusiones, porque esta pregunta ha sido sacada de las conclusiones, y nos dice que no solamente hay que desarrollar virtudes, sino también muliertudes, y ahí es donde Joseph Sterman dice, hay que recuperar esa gran sabiduría y las virtudes que vienen de las mujeres, como el cuidado, ¿no? La empatía, y ahí se refiere a las mujeres. Entonces ahí ustedes tranquilamente marcan el B. Puede ser que las preguntas hayan sido sacadas de nuestro texto de Joseph Sterman, tiene un glosario al final, que es una especie de definiciones de las palabras claves donde se ha utilizado, que se han utilizado en el transcurso del texto. Una de ellas tiene que ver con esta, que va en forma de pregunta. Digamos. En el libro de Sterman se señala que la denominación indígena del pueblo cuna de Panamá para el continente americano y que significa literalmente tierra en plena madurez es, entonces aquí las opciones, Avia Yala, Ayala, Yala Avia, Pura Labia. Entonces,
Bueno, la última está descartada porque ya parece un chiste, pero la opción A es la respuesta, ¿no? Porque incluso en clases hemos recalcado esta idea, Abya Yala, y hemos dicho que sí, Joseph Sterman utiliza la palabra Abya Yala para referirse al continente americano o América, y de dónde viene, del pueblo cuna de Panamá, ¿no? Entonces ahí está, Abya Yala. Otra pregunta que puede venir del glosario. La palabra hermenéutica viene del griego Hermes, que significa, claro, y aquí la complejidad de las respuestas también puede ser motivo de confusión. La opción A, mensajero entre humanos. Opción B, mensajero entre dioses y humanos. Opción C, mensajero entre dioses. Opción D, mensajero entre humanos y el mundo. Entonces ahí uno puede dudar y decir, ¿y ahora cuál podría ser? Pero aquel que ha dado un repaso incluso por el glosario sabe que la respuesta correcta es B. La palabra hermenéutica viene del griego Hermes, que significa mensajero entre dioses y humanos. Esta es una pregunta difícil que puede tener cierto grado de dificultad y uno puede dudar, ¿no? Porque uno puede dudar y colocar la D como correcta. Claro, si hermenéutica significa interpretación, interpretación del mundo y de los humanos, entonces puede ser la última, ¿no? Aquí hay que atenerse a lo que dice el texto, entonces es el B, no hay donde perderse. Las preguntas se han hecho o se van a hacer en función de lo que dice el texto. Aquí no hay que yo había interpretado así, que me ha causado confusión. No. Entonces ahí van al... Y bueno, esos serían los ejemplos de preguntas. Yo dejo de compartir. Esta es nuestra última clase. Yo de verdad les agradezco que me hayan atendido, que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Para mí es un privilegio, en primer lugar, haber estado intercambiando estas ideas. De verdad he aprendido mucho. Este era un texto que ya lo había leído hace mucho tiempo atrás, el de Joseph Sterman, y que estas clases nos han dado la oportunidad de ir debatiendo estas ideas de Sterman, muy sugerentes, por cierto, donde uno va aprendiendo. Espero que también haya sido estas clases de mucho aprendizaje para ustedes, pero la clave siempre está en la lectura propia que uno pueda realizar. El conocimiento finalmente depende de uno. Así que mi recomendación es lean bien este texto, ustedes mismos preparen sus propias diapositivas, sus propios apuntes y así es que a partir del diálogo entre ustedes y el texto, el diálogo entre ustedes y el propio Sterman, a través del texto, ustedes también se van a dar cuenta cuán distorsionante yo haya podido ser y por eso pido disculpas si he distorsionado el texto, pero creo que he sido fiel por lo menos a el sentido que le ha dado este gran filósofo Joseph Sterman. Así que de verdad muchas gracias por su generosa atención. Será hasta una nueva oportunidad y con toda seguridad para aquellos que entren nos estaremos viendo ya el próximo año en clases. Desearles todo lo mejor, no solamente en su examen, sino también en estas fiestas de fin de año. Ya estamos a un mes prácticamente de lo que son las fiestas de fin de año y de verdad desearles muchas bendiciones, todo lo mejor para ustedes y sus seres queridos. Así que conmigo un fuerte abrazo, hasta una nueva oportunidad. Que estén muy bien.